Hola, hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase número 1 de lo que sería políticas de educación sanitaria. Bien, para las personas que no me conocen, sé que ingresan a esta materia como una de las primeras materias que tienen de la cursada, digamos. Por lo tanto, me presento, ¿sí? Mi nombre es Nicolás Barreto y voy a ser su profe en esta área. También, bueno, hay otras áreas como las de ciencias sociales, en donde me van a tener a mí, bien, pero por lo pronto, para que me vayan conociendo, me van a tener en esta área. Bien, de manera rápida, y va a ser la única vez que lo explique, ya que después tenemos los grupos de tutorías y demás. A ver, justo tengo. ¿Sí? Tenemos que saber que en la cursada se toma un trabajo práctico y una evaluación. Lo básico, lo explico así rápido para que se entienda. El trabajo práctico es de vital importancia que lo hagan, ya que te habilita a poder hacer la evaluación, ¿sí? Así que solamente eso lo aclaro y demás. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar en la clase del día de hoy? Y bueno, vamos a trabajar más que nada con todo lo que tenga que ver con el concepto de salud, ¿sí? ¿Qué es la salud? ¿Cómo fue evolucionando ese concepto a lo largo del tiempo y demás, ¿sí? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo primero que tenemos que analizar es que a medida que va pasando el tiempo, a lo largo de la historia, los conceptos no van a perdurar para siempre, ¿sí? Es como que un paradigma se cae y aparece uno nuevo, ¿bien? Por lo tanto, alguna definición o algo, en este caso de salud, que se va a tener hace, no sé, 60 años atrás, bueno, hoy en día es totalmente diferente, ¿sí? Raro que un concepto perdure tanto en el tiempo con todos los avances, todas las innovaciones y las invenciones que se desarrollan, más que nada también en cuestiones de salud, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que decir que el concepto de salud se va a ir modificando, mutando o evolucionando a lo largo del tiempo. Y esto va a estar íntimamente relacionado con la sociedad en la que vive, ¿sí? Con el contexto en el que se está viviendo, con los grupos sociales en donde se desarrolla, digamos, dicho concepto, con los avances de las tecnologías y demás. Por eso vuelvo a repetir, el concepto de salud va cambiando a lo largo del tiempo y no es el mismo que se tenía hace, no sé, 40 años atrás. Por eso podemos decir, ¿sí?, que el concepto como tal, el concepto de salud en sí, siempre se va a encontrar muy condicionado y muy relacionado por el contexto en el que se atraviesa, ¿sí? Por lo pronto o por lo tanto, no podemos separar concepto de contexto, siempre van a ir básicamente de la mano. Pero bueno, para empezar, ¿sí? Si comenzamos a hablar y a analizar y demás de dar una definición de salud, podemos empezar con una definición sumamente básica, muy superficial, que se ve a simple vista, y vamos a decir, por lo menos para empezar esta clase, que un concepto básico de definición es básicamente la ausencia de una enfermedad. A ver, esto es muy básico, ¿por qué? Porque solamente estamos haciendo referencia a lo superficial, a lo que vemos. Por ejemplo, no sé, tenés una gripe y demás, ¿bien? Pero sabemos que las enfermedades no solamente son las que se dejan reflejar o se dejan ver por medio de la apariencia física, sino que también hay enfermedades que afectan a la parte psíquica de una persona. Pero bueno, para empezar vamos a decir que gozar de buena salud es equivalente a no tener enfermedades, ¿sí? Obvio, y vuelvo a repetir,
que va a estar solamente ligada a las partes físicas de las personas, pero bueno, en un primer momento, denme un minuto, ¿sí? Se va a dar en este contexto, digamos, de ausencia de una enfermedad. Pero bueno, siempre dije, bueno, lo vengo repitiendo desde que empezó el videíto, que siempre se va el concepto o los conceptos siempre se van a encontrar relacionados con los avances y los descubrimientos que se van desarrollando, y por eso, bueno, lo vamos a ir entrelazando con lo que sería el método biomédico, ¿sí? ¿Y qué será el método biomédico? Bueno, a ver, se comienza a desarrollar en el siglo XIX, bien, un nuevo y genera tener un nuevo concepto de salud, ¿sí? En donde por medio del método biomédico se comienza a considerar a la salud de una persona como algo individual, ¿sí? Donde el análisis, bien, para saber si una persona está bien o no de salud, o si goza una buena salud o no, va a consistir en separar a la mente del cuerpo, ¿sí? Es muy, pero muy atrasado a lo que consideramos hoy en día. Bien, por medio del método biomédico se va a considerar el estudio de gozar buena salud separando la mente del cuerpo, ¿sí? Se va a buscar tener un mejor tratamiento y demás. Ahora bien, ¿por qué hacemos mucho hincapié en este método biomédico cuando atrasa un montón desde el punto de vista que tenemos hoy en día? Porque hoy en día la salud es algo más global o más general, ¿sí? Incluye la mente y el cuerpo. Pero ¿por qué hago referencia o por qué menciono a lo que sería el método biomédico? Porque va a ser muy, pero muy innovador para la época. A ver, ¿cómo sería o qué innovaciones plantea un método que, analizándolo desde una perspectiva del 2024, puede generar o ser nuevo? Bueno, a ver, para el siglo XIX, en la utilización del método biomédico, se comenzó a utilizar lo que se conoce como el método científico, ¿sí? No sé si cursaron metodología de la investigación y demás, pero el método científico se relaciona a los pasos a seguir para hacer una investigación. Pregunta, problema, hipótesis, investigación y demás. Bien, entonces se comienza a plantear todo eso, ¿sí? Se comienzan a plantear hipótesis, a analizar datos, a desarrollar una conclusión, a hacer una experimentación para tener mejores beneficios o resultados y dar una definición mucho más amplia de lo que sería el método biomédico, ¿sí? Ahora, ¿por qué también es tan importante? Porque, bueno, a ver, por medio de lo que sería el método biomédico para ese momento, estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? Se va a lograr obtener, por así decirlo, como nuevos hallazgos obtenidos por medio de una investigación oficial, por medio de experiencias de laboratorio, por medio de elementos en los cuales se pueda comprobar que lo que está diciendo. Si bien atrasa un montón desde el punto de vista de hoy en día, que para estudiar o ver si una persona goza de buena salud o no, se separa la mente del cuerpo, bien, es muy innovador para ese momento porque se comienza a dar como una seriedad bastante importante a la hora de investigar algo, ¿sí? Pero bueno, acá también tenemos algo que si lo analizamos desde el punto de vista de hoy en día está muy atrasado porque solamente se comienzan a investigar, a analizar y a estudiar enfermedades infecciosas, es decir, sigue con esa concepción de que el tener buena salud es equivalente a no tener una enfermedad física. Bien, los que se pueden detectar, sí, por medio, bueno, todo lo que tenga que ver con el aspecto físico de la persona. Por lo tanto, y prestemos atención y analicemos esto, el agente causal de la enfermedad debe ser un organismo y demás.
va a ser a lo que se va a estudiar, ¿sí? ¿Por qué? Para intervenir de manera activa. Es decir, que todo producto de enfermedad analizado del método biomédico es provocado por algo externo del cuerpo del ser humano, ¿sí? Por eso siempre va a estudiar al agente causal. Ustedes vayan pensando y analicen y tengan en cuenta todo esto que estoy diciendo. Alguna pregunta que puede llegar a surgir es, bueno, a ver, ¿qué crítica le podemos hacer a lo que sería el método biomédico y a la concepción que tenían de salud? Y bueno, una de las cosas de separar la mente del cuerpo no están relacionados, ¿sí? Solamente el no tener enfermedad es equivalente a estar bien físicamente, ¿sí? Esas son dos cosas que nos tenemos que preguntar para poder comprender, ¿sí?, cómo fue evolucionando el concepto de salud. Hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos un concepto mucho más, pero más amplio en cuestiones de lo que es tener buena salud y no separa a la mente del cuerpo, todo lo contrario. Yo tenía un profesor de psicología que decía, el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿sí? Tenemos 3 patas que tienen que funcionar bien para poder estar bien de la cuestión salud mental, ¿sí? Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud va a definir al gozar buena salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿sí? Marcando así no solamente la ausencia de una enfermedad para decir que se tiene salud. Bien, acá podemos ver una definición mucho, pero mucho más integral. Espérenme que contesto. Bien, ahora sí. ¿Sí? A ver, ¿a qué hacemos referencia a un completo bienestar? Bueno, que se tiene que estar bien de la parte física, de la parte mental y de la parte social, ¿sí? Se tiene que estar bien de todos esos aspectos, ¿sí? Cuando hablamos de la parte física, estamos haciendo referencia al correcto funcionamiento de todo el cuerpo, ya sean células, ya sean órganos y todos los sistemas del cuerpo. Mental y psíquico es más acá, más relacionado a la cabeza. Y social está haciendo referencia a la buena relación que se tiene con el resto de la sociedad, con el medio ambiente. Este punto es muy pero muy importante porque el ser humano es un ser social y vincularse con otros individuos va a hacer referencia a si está bien mentalmente o no, si goza de buena salud o no. Siempre se lo va a relacionar con la interacción entre lo que serían sus pares. Nos habíamos quedado en lo que tiene que ver con la promoción de la salud, en donde se comienza a tener como otra visión o otra perspectiva de lo que se define como concepto de salud. Esto va a tener lugar en los años 80 y se comienza a partir de este momento a dar una gran pero gran importancia a todo lo que tenga que ver con la salud pública. Bien, va a decir que la salud pública se tiene que construir y es un derecho a proteger. Esto sí lo habíamos trabajado. Bien, es por eso que para que esto se desarrolle de la mejor manera es de vital pero vital importancia las políticas públicas, ¿sí? Se comienza a señalar en esta promoción de la salud la necesidad extrema básicamente de comenzar a capacitar a los individuos para comenzar a ejercer un mayor control de la salud. Otro concepto importante, eso lo íbamos repasando y es lo último que vamos a ver, es la salud y la enfermedad como un proceso, ¿sí? Básicamente cuando hablamos de la salud y la enfermedad,
como un proceso, ¿sí? Podemos decir que se la puede considerar como los diferentes grados y transformaciones del ser vivo a su medio social, a su estilo de vida y demás. Es por eso que vamos a decir que se vive en constantes cambios. Ahora bien, el tener buena salud y el pasar una enfermedad es como una línea muy delgada. Bien, por lo tanto, vamos a hablar de lo que tiene que ver como el pasaje de la salud y la enfermedad, y se puede generar por 4 cuestiones: por infecciones, por cuestiones tóxicas, agentes físicos y también enfermedades hereditarias. Cuando hablamos de infecciones estamos hablando de cuestiones externas al cuerpo como virus y bacterias. Cuando hablamos de sustancias tóxicas también estamos hablando de cuestiones externas al cuerpo como sustancias químicas. Ahora, agente físico es algo interno nuestro, bien, pero también se puede generar por cuestiones externas, por ejemplo un golpe, un traumatismo y demás. Y lo último son enfermedades hereditarias que, bueno, se heredan por cuestiones de enfermedades como diabetes y demás.